Hola, vamos a seguir entonces con nuestro estudio de transformaciones lineales y vamos a concentrarnos ahora en el problema de valores propios, que seguramente ustedes han estudiado en otros contextos, solo que ahora lo vamos a interpretar a la luz de esta transformación de un vector en otro. Entonces, en un video anterior habíamos visto que el vector ρ se generaba como el resultado de transformar el vector r tras aplicarle un tensor de orden 2 que además preservaba pues, la ley del paralelogramo. Eso lo escribíamos como ρ sub i igual al tensor AIJ por el vector RJ. La pregunta que nos vamos a hacer ahora es si habrá alguna dirección o direcciones del espacio donde este vector R, al aplicar la transformación, me produce un escalamiento del mismo vector R. En otras palabras, la pregunta es si habrá direcciones que se transforman en ellas mismas, como lo tenemos acá esquematizado. Entonces acá tenemos el vector ρ, que es el resultado de rotar y estirar el vector R, mientras que acá el vector ρ es simplemente el resultado de estirar el vector R sin cambiar su dirección. Entonces lo primero es que para que esto sea posible tenemos que eliminar la componente antisimétrica del tensor, ¿sí? Estamos analizando ya solamente la componente simétrica. Obviamente si ponemos la antisimétrica, como esa era una rotación de cuerpo rígido, pues todo esto va a cambiar, pero nos interesa estudiar solo la parte que produce pues, los cambios de tamaño y que no produce cambio de orientación adicional. Entonces si escribimos esta condición acá, de que este se va a transformar en el mismo, podemos decir que AIJ por RJ, ¿sí? Va a ser igual a un escalar alfa por el mismo vector R, donde ahora ρ es alfa por R. Y acá aparece inmediatamente la forma de la ecuación del problema de valores y direcciones principales que con seguridad ustedes han estudiado en otros contextos, por ejemplo en dinámica estructural, en análisis de tensiones, análisis de deformaciones y en problemas de álgebra lineal. Tenemos entonces acá el problema de autovalores, donde acá la interpretación es simplemente identificar direcciones del espacio que se transforman en ellas mismas. Recuerden que así como está planteado entonces ya solamente es para la componente simétrica. La componente antisimétrica la eliminamos porque acá no va a aportar nada. Entonces nos quedamos con la componente simétrica, por lo tanto esa matriz o ese tensor va a ser real y simétrico en este caso. Otra manera de visualizar esto, que nos dé digamos un piso o sí, un piso físico, es en el análisis de tensiones, donde recuerden si tenemos un plano de corte sobre un punto material del medio continuo y decimos que ese plano lo escribimos mediante el vector normal n. Entonces el vector de tracciones, las fuerzas por unidad de superficie sobre ese plano van a ser T sub i super n, donde ese T sub i no es otra cosa que la proyección del tensor de esfuerzos a lo largo de esa dirección, y esa proyección la calculamos mediante la fórmula de Cauchy. Ahora, si acá planteamos la misma pregunta que en este caso, y es identificar direcciones en las cuales la tracción sea colineal con NI, entonces podemos expresar este vector como, llamémoslo ahora, simplemente sigma NI igual a sigma IJ NJ. Nuevamente tenemos la ecuación del problema de autovalores. Sigma IJ menos sigma delta IJ NJ igual a 0. En este caso entonces, si logramos resolver este problema, lo que vamos a identificar son planos a lo largo de los cuales el vector de tracciones es colineal con n, pero además vamos a identificar planos en los que esas componentes normales de la tensión alcanzan sus valores máximos. Digamos que esta es la parte que más me interesa de ese problema de autovalores. Voy a discutir rápidamente cuál sería el proceso de solución para encontrar esas direcciones.
Entonces volvamos acá a la ecuación de ese problema de autovalores. Pero ya tenemos una interpretación geométrica del problema que la podemos generalizar a otros contextos. Entonces nosotros sabemos y si no, pues habrá que repasarlo, de nuestra teoría de análisis matricial, que este sistema de ecuaciones va a tener una solución diferente a la trivial si es que el determinante de este tensor, o en este caso esta matriz, es diferente de 0, perdón, es igual a 0. Entonces, si el determinante es igual a 0, la solución de este sistema va a ser diferente a la trivial. Esta es entonces la ecuación característica que en el caso de problemas en R3 va a tener tres raíces. Vemos las alfa 1, alfa 2, alfa 3. En el caso de R2, obviamente, dos raíces, alfa 1 y alfa 2. Entonces, determinamos esas raíces, que van a ser los valores principales. Como resultado de resolver la ecuación característica, y esto lo haremos posteriormente en el computador. Y una vez hayamos determinado esas raíces o esos valores principales, tenemos que encontrar entonces las componentes de esas direcciones que se transforman en ellas mismas. Entonces, para eso ya tenemos que resolver el sistema de ecuaciones para cada uno de los valores de alfa. Supongamos entonces que lo vamos a resolver para el caso particular, vamos a llamar este alfa p sería una de esas raíces, delta y j, y obviamente lo que pretendemos es buscar la dirección n asociada con ese alfa p. Entonces acá lo que vamos a tener es, vamos a suponer que es el caso de R3, acá tendríamos tres ecuaciones, las incógnitas en este caso van a ser las componentes de este vector, tres componentes, pero resulta que de esas tres ecuaciones solamente hay dos que son linealmente independientes. Para completar el sistema de ecuaciones, pues simplemente vamos a utilizar la condición de que ni por ni es igual a 1. ¿Sí? Esta sería una tercera ecuación adicional. Entonces, podemos resolver este sistema para cada uno de los valores de alfa y vamos a encontrar entonces unas direcciones que las voy a anotar por NP, ¿sí? NP, notación inicial sería I, y en este caso P va a tomar valores 1, 2 y 3, cada uno de ellos asociado con uno de los valores de alfa. Lo voy a dibujar en R2, ¿cuál sería la interpretación? Entonces lo que vamos a encontrar es un par de direcciones en el espacio, que además, si la matriz es simétrica y real, puedo garantizar que esas direcciones son ortogonales, y ya sabemos que esta matriz es simétrica y real porque le quitamos la rotación del cuerpo rígido. Entonces vamos a identificar un par de direcciones en el espacio, ¿sí? Que se transforman en ellas mismas, o sea, el vector azul y el rojo están a lo largo de esta misma dirección. Pero resulta que también van a ser solución estas direcciones iguales y opuestas, estas también son solución. Estas también son solución. Y lo otro que es importante acá tener en cuenta, habiendo ya identificado esas direcciones, es que si yo me llevo el tensor A y J, me llevo el tensor A y J, lo expreso ahora en la orientación principal, vamos a ponerle entonces A y J', ese tensor expresado en la orientación principal va a tener como componentes los valores principales. Y del estudio que habíamos hecho de esas transformaciones, ya sabíamos que estos elementos lo que nos iban a dar era los cambios de tamaño de elementos dirigidos a lo largo de esas direcciones. En otras palabras, si esta es la dirección 1 y esta es la dirección 2, entonces estos elementos nos van a indicar cuáles son los acortamientos o alargamientos de los vectores que están a lo largo de esta dirección. Y como estos van a ser cero, cuando los expreso el tensor en el sistema de referencia, pues claramente estos no experimentan distorsión. Entonces identifiqué direcciones del espacio que se transforman en ellas mismas
y que además experimentan los valores máximos de acortamiento o alargamiento. Ya en el computador entonces podremos no solamente visualizar todos estos efectos, sino resolverlo, digamos, de manera ágil para no perder por mucho tiempo con esta carpintería. Y nuevamente, para concluir, lo que hay que tener en mente desde el punto de vista conceptual es que estamos buscando orientaciones que como resultado de la transformación se transforman en ellas mismas, ¿sí? Para resolver eso entonces eliminamos la componente antisimétrica porque esa no aportaría nada y resolvemos la componente simétrica. Eso implica resolver la ecuación característica, encontrar las raíces, o sea, los valores principales, que son esos acortamientos y alargamientos, y posteriormente y resolver el sistema de ecuaciones para encontrar las diferentes direcciones.